Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en una serie de devocionales. Ahora nos vamos a centrar en la tercera epístola de nuestro amado apóstol Juan. Habíamos hablado acerca de la segunda epístola, que muy pocos, muchas veces la escudriñamos. Pero también tenemos una tercera epístola de nuestro amado apóstol Juan, que también muy poca es escudriñada. Muchas veces hablamos acerca de la prosperidad que habla nuestro amado apóstol Juan acá, acerca de Gayo. Y poco vemos entonces también los detalles que derivan de este personaje. También muchas veces nosotros comentamos acerca de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de ese versículo, que es el Filipenses 4:13, que es el verso número 13. Antes de esos versículos, el versículo número 7, 8, dice nuestro amado apóstol Pablo que él ha aprendido a tener poco como a tener mucho. Es una escuela que nosotros vivimos aquí en esta tierra, mientras que nosotros estamos en el peregrinaje del Evangelio, porque muy fácil es decir que todo lo puede en Cristo sin haber aprendido. Hay muchas personas que simplemente citan un texto, pero que no saben su contexto, no saben cómo ese texto se ha desarrollado. Simplemente lo pudiéramos ver publicado hoy en día en las redes sociales, o en una pared, o en un afiche, o en una cartelera, pero ¿de dónde sale? ¿Cuál es la raíz? Entonces vamos a adentrarnos acá en esta epístola de nuestro amado apóstol Juan, su tercera epístola. Es la tercera de Juan. Juan tiene 4 cartas en el Nuevo Testamento. Primero conseguimos su evangelio, que es el Evangelio según San Juan. Luego conseguimos su primera epístola, que es la epístola más larga de nuestro amado apóstol Juan. Y luego la epístola que vimos, que es su segunda epístola. Y esta tercera epístola también que nosotros conseguimos, así como el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer la escritura en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, dice nuestro amado apóstol Juan. Y también se identifica como se identificó en su segunda epístola: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. En el capítulo número 6 de Gálatas, nuestro amado apóstol Pablo le dice a los Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, o sea, segará, como decían en la antigüedad. Si nosotros sembramos la verdad, si nosotros andamos en la verdad, nosotros vamos a ser prosperados. Por eso le decía, no es simplemente tomar un pensamiento, un versículo y decirle a alguien que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero ¿cómo voy a ser yo prosperado? Nosotros queremos la bendición, pero no queremos bendecir a Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Pero también dice el Señor que Él no quiere mucho sacrificio, sino la obediencia de nosotros. Y así que para ser prosperado, para crecer en la verdad, nosotros tenemos que ser obedientes. Este hombre seguía siendo prosperado, este hombre seguía siendo bendecido, pero era un hombre que se esforzaba. Y vamos a ver las peculiaridades que tiene esta carta, como la vemos que está estructurada como la primera salutación, el elogio de la hospitalidad de Gayo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Fíjense que nuestro amado hermano Gayo estaba dispuesto
abrir su corazón, pero también abrir su hogar para aquellas personas que venían predicando la palabra, que venían predicando la verdad. Y Juan muestra ese amor, muestra esa solicitud y bendice a nuestro amado hermano Gayo. Luego, la oposición de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Hay personas, ahí está, que ahora son opositores, siendo también del mismo pueblo del Señor. Pudiéramos caer en el engaño, como habíamos hablado en la otra carta, el autoengaño. Nosotros pudiéramos decir que somos bendecidos, que somos bendición, pero cuando pensamos en nosotros mismos y queremos hacer nuestra propia voluntad, pudiéramos caer en el autoengaño, como lo decíamos en el otro devocional. Hay personas que bendicen a Jesús, que dicen que son de Jesús, que dicen que andan con Jesús, pero niegan la divinidad de Jesús. Luego también habla buen testimonio acerca de Demetrio y también salutaciones finales. Vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor después de dar este corto pensamiento. Así le vamos a dar gracias al Señor para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija a toda verdad. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Hoy, Señor, tú nos sigues hablando y haciendo énfasis en estos devocionales que estamos viendo acerca de la verdad. Y sabemos que de la verdad, como habíamos dicho, no es simplemente una filosofía, no es simplemente un conjunto de pensamientos religiosos, sino que es una persona encarnada, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos y danos sabiduría, danos entendimiento. Ayúdanos, Señor, a no solamente tomar un texto para hablarlo y sacarlo fuera de contexto, sino que nosotros a través de ese texto nos guíe y nos ayude y nos dé el hambre y el ansia de ver cuál es su contexto, por qué está escrito, de dónde viene, qué bendición nos puede dar, qué nos puede ayudar, qué sabiduría podemos obtener, Señor, a través de tu palabra y de los grandes hombres también que tú dejaste acá, grandes y pequeños, Señor, mi Dios amado, que nos dan a nosotros sabiduría y entendimiento porque fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Padre amado, para crecer también en el conocimiento de la verdad, para que nuestra vida también lleve fruto, crezcamos, Señor, y seamos bendecidos. No solamente, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, sino también de aquellos que van a ver nuestras obras y nos van a bendecir, y que nosotros también seamos bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Y aquellos que están en el mundo, que andan en tiniebla, vean, Señor, que tus hijos andan en la verdad, que andan en la bendición, y tengan, Señor, mi Dios amado, la confirmación de que hay palabra de Dios en esta tierra a través de tus hijos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos también a ver una serie de peculiaridades que nosotros tenemos sobre los autores del Nuevo Testamento y su porción que es correcto mencionar. El apóstol Pablo es quien más cartas escribió, 13 epístolas, Romanos hasta Filemón. Algunos incluyen Hebreo, pero eso está en debate. Sin embargo, en términos de extensión, cantidad de contenido, muchos estudiosos coinciden que Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y los Hechos, es quien más tiene aproximadamente el 27% del Nuevo Testamento, siendo el mayor contribuyente en volumen de escritura. Como habíamos dicho, nosotros vemos la segunda epístola de Juan con 13 versos y la otra tiene 15, pero en palabras en griego, la más pequeña es la tercera epístola de Juan, pero en versículo, la más larga es la tercera y la más corta es la segunda, siendo así la segunda epístola de Juan la más corta del Nuevo Testamento. Mas sin embargo, cuando se hace un análisis de extensión escritural, como lo habíamos hablado, nuestro amado hermano Lucas es quien más escribe en el Nuevo Testamento, con el 20% aproximadamente. El apóstol Pablo de un 23 a un 25% aproximadamente, porque está en cuestionamiento la carta a los romanos. Así que Lucas tiene el 27, Juan con sus 3 cartas más el Apocalipsis termina teniendo un 20% en el Nuevo Testamento. Mateo, porque es un evangelio que es bastante largo también, es extenso, tiene hasta 28 capítulos, como sabemos.
tiene un 13%. Marcos también, el escritor, sobrino de nuestro amado apóstol Pedro, como lo dicen las escrituras, tiene un 10%. Los otros escritores como Pedro, Santiago, Judas y Hebreo tienen de un 5 al 7%. Con esto podemos ver con seguridad que Pablo escribió más libros, pero Lucas escribe más contenido. Así que, hablando acerca de esta tercera epístola de nuestro amado apóstol Juan, nos adelantamos ahora a una de las cartas más breves del Nuevo Testamento, pero no por ello más profunda. Esa solicitud, ese cambio que nosotros vemos y habíamos comentado en su segunda epístola, que aquel Juan con ese ímpetu de pedir fuego habla con un amor profundo. Se ve el cambio de su corazón. La tercera epístola de nuestro amado apóstol Juan no es dirigida ahora a una iglesia en general, como sucede con sus otras cartas, sino a una persona en particular. Aquí pasamos del trato comunitario, del pluralismo, al trato personal, al trato íntimo. Eso nos recuerda a nosotros los capítulos del 13 al 21 del Evangelio de Juan, donde Jesucristo toma a sus 12 discípulos y le va a dar una serie de pasos y de enseñanza, porque Él se va y va a la intimidad de los apóstoles, más íntimo, un trato con ellos. Así que pasamos del trato comunitario al trato personal, del cuerpo visible al corazón individual, como lo hizo Jesús con sus apóstoles, que ya no le hablaba al cuerpo de personas completas en el pueblo de Israel, sino que tomó el cuerpo de los apóstoles, ese cuerpo en particular, esas personas que estaban con él en su andar diario íntimamente. El autor se presenta nuevamente como el anciano, mostrando no solamente su autoridad apostólica, sino también su madurez espiritual y su cercanía pastoral. No escribe como un teólogo distante, como un erudito, como una persona, sino como un padre espiritual que conoce, que ama y que cuida a sus hijos en la fe. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que buscar dentro del Evangelio. Aquellas personas que están en cuerpos de liderazgo, tenemos que tener cuidado de buscar el reconocimiento. En vez de buscar más bien el reconocimiento y la grandeza personal, tenemos que buscar el corazón de los hermanos y abrir nuestro corazón también. Esto nos va a permitir que nosotros conozcamos a nuestros hermanos, pero que también seamos conocidos, y ahí va a brotar el amor y vamos a hablar como habla Juan, mis hermanos amados, y el cuidado se va a notar. Así que estas cartas nos permiten que el Evangelio sea real, cómo se vive la verdad, cómo se practica el amor, cómo se ejerce la hospitalidad y cómo se confronta el pecado dentro de la iglesia. No es simplemente un devocional más, no es simplemente una información. Lo estoy viviendo, lo estoy discerniendo, me gusta lo que estoy escuchando, o la verdad me estorba, o la verdad me está acusando, me siento como acusado. Estoy andando en la verdad, me siento reprendido. Juan dice también que si nuestro corazón no es reprendido, bueno, andamos en la verdad. Aquí no encontramos grandes tratados doctrinales, como en Romanos, sino una doctrina hecha por la vida, una doctrina del andar diario. ¿Quién es Gayo? El destinatario es Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. El nombre de Gayo o Gaius era un nombre comúnmente en el argot popular romano, y en el Nuevo Testamento aparecen varios Gayos, por eso tenemos que tener cuidado. Y quizás tampoco podemos ir a la especulación. Cuando la palabra calla, nosotros también debemos callar, nosotros no podemos forzar la escritura. Aparece un Gayo de Macedonia en Hechos 19, verso 29. Aparece un Gayo de Derbe en Hechos 24, Macedonia y Derbe. Cuando el libro de los Hechos
se muestra por nuestro amado hermano Lucas. Cuando Pablo viene predicando el evangelio, encontramos una ciudad llamada Derbe, que hace alusión a la ciudad santuario. Cuando nosotros vemos lo que el Señor hizo en el pueblo de Israel, y que Israel era sombra de lo que había de venir, vemos cuando Dios habla por medio del Espíritu Santo y escoge a Pablo y a Bernabé, vemos cómo Dios también, esa prefiguración, las cosas que hizo en el pueblo de Israel, también la hizo en el pueblo gentil. Hubo ciudad santuarios donde no eran perseguidos, donde eran guardados. Todo aquello que Dios había premeditado y había confirmado y había hecho por medio del pueblo de Israel, ahora lo desplegó en el mundo, quedando así ahora, pues, el pueblo de Dios espiritual, la iglesia, como no la sombra, sino lo que se había de venir, de vivir, y ahora queda el mundo configurado con los judíos y los gentiles, y la iglesia como el trabajo que hacían los judíos en el antiguo pacto, y se cumplen las promesas. Gallo, hospedador de Pablo, Romanos 16, 23. No es casualidad, pues es un nombre que era común. Y Gallo, a quien Pablo bautizó en Primera de Corintios 1:14, cuando el apóstol Pablo tiene aquel encuentro duro, choque, por medio de su primera carta a los Corintios, cuando ellos estaban divididos y hacían una connotación acerca de lo que estaban bautizados o el ministerio bautismal. Y Pablo dijo: no me envió nadie solamente a bautizar, sino solamente a Gallo bautizado yo. No se puede confirmar con certeza, como estábamos comentando, que sean la misma persona. Es más prudente decir, lo que el apóstol Juan habla de Gallo, que es un creyente fiel, conocido por Juan, destacado por su testimonio y reconocido por su hospitalidad, testimonio patrístico. Vamos a ver también que, escudriñando pues lo que habló Policarpo de Esmirna y Ireneo de León, desarrollando sus cartas que estaban cerca de esta región, la tradición no da ninguna solidificación de lo que habla Juan acerca de este hermano. Las escrituras pues lo consideran como un hombre fiel, amoroso, hospitalario, firme en la verdad. Así que no podemos especular buscando y escudriñando pues lo que es la historia. No hay ningún detalle notorio acerca de este hombre. Y también vemos cómo habla también de Diótrefe, lo que conocemos hoy en día como el narcisismo. El personaje opuesto en la carta es Diótrefe. El concepto de narcisismo tiene su origen en la mitología griega, especialmente en Narciso. Narciso era un joven que se enamoró de su propia imagen. De allí viene ese término: amor desordenado hacia uno mismo, deseo de protagonismo, necesidad de reconocimiento. Eso mismo vamos a ver en Diótrefe. Le gusta tener el primer lugar, rechaza la autoridad apostólica y habla mal. Cuando nosotros queremos sobresalir, queremos ser el centro de atracción, la atracción hacia nosotros, queremos ser mediáticos, que nos conozcan, eso puede traer división, puede traer rechazo y puede traer también que nosotros ignoremos a los demás por darnos paso a nosotros mismos. Juan nos enseña una buena doctrina. Juan enseña también el peligro al ego dentro de la iglesia, dentro del liderazgo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que siempre examinarnos a nosotros mismos, como dice nuestro amado hermano Pablo también en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 11, cuando vamos a tomar la cena. Examinados a nosotros mismos. Podemos estructurar esta carta de la manera también como ya está estructurada. Nosotros vemos que hay un bosquejo muy importante. Primero, la salutación del versículo número 1 al 2. Amor en la verdad, deseo tu prosperidad integral, alma, cuerpo y vida, sobre nuestro amado hermano Gallo. Y el elogio a Gallo, un hombre que anda en la verdad. Gozo apostólico por ver que ese hombre y la gente que está con él andan en la verdad, un testimonio fiel. Esto lo vemos del versículo 3 al 8. La hospitalidad de Gallo, aún a los desconocidos, cooperador con la verdad. Vemos también
la oposición de Diótrefe del capítulo 1 que vemos, que es el único capítulo, del verso 9 al 10. Orgullo espiritual, rechazo a la autoridad, división dentro de la iglesia. Es que si nosotros somos orgullosos no vamos a querer ser desplazados, siempre vamos a buscar la cúspide, que somos mejor que los demás y la sabemos todas. Tenemos que tener cuidado, siempre nosotros tenemos que estar luchando con nosotros mismos. El narcisismo está en todo humano, porque nosotros fuimos infectados en el huerto del Edén. Tenemos la ciencia del bien, pero también tenemos la ciencia del mal. Muchas veces nos comportamos bien, pero muchas veces también tendemos a comportarnos mal. Nosotros tenemos que tener una balanza, un equilibrio y una vigilancia constante de nosotros mismos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. No le dijo cuidado con el vecino, cuidado con perencejo, cuidado con sutanejo. No, cuídate de ti mismo, Timoteo. Así que nosotros no debemos ignorar lo que tenemos en nuestro corazón muchas veces. Y el apóstol deja claro a Timoteo, así también nos deja claro la palabra a nosotros: cuidado con el orgullo espiritual, cuidado con el rechazo a la autoridad, cuidado con la división dentro de la iglesia. Y por cuarto paso que vamos a dar acá en esta estructura, buen testimonio de Demetrio, un modelo a seguir, un hombre que verdaderamente buscaba también el bien y el provecho para los demás, tenía una aprobación apostólica y una vida conforme a la verdad. Eso debemos también nosotros tener notorio, cómo andamos en la verdad. Esto lo encontramos del versículo número 11 al 12. Y la salutación final, deseo de comunión personal, vernos cara a cara, como decía también, y era una expresión de nuestro amado apóstol Juan en su segunda epístola. Relación de amistad, paz y cercanía pastoral. El deseo de verlo otra vez, el deseo de estar cerca. Es por eso que habíamos dicho y dado el enfoque que quizás estas cartas, segunda y tercera de Juan, fueron escritas el mismo día y fueron enviados por diferentes personajes a diferentes regiones, pero con diferentes propósitos. Así que en este enfoque espiritual de la carta, esta epístola confronta directamente a los que no andan en la verdad, pero da bendición a aquellos que andan en la verdad. ¿Estamos andando en la verdad o solo la estamos conociendo, la conocemos o la vemos en otro? Cuando nosotros nos vemos en un espejo, verdaderamente el espejo que estamos reflejando es nuestra personalidad o la personalidad de otro. Tenemos que tener cuidado. Dice, amamos, no amarnos nada más que de palabra, sino de hecho. Así también nuestro amado apóstol Juan nos manda: sirvamos a los hermanos, incluso cuando son desconocidos. Muchas veces por las cosas que están sucediendo y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no dejemos que por las circunstancias, los malos testimonios, nosotros cambiemos nuestro corazón, cambiemos nuestra naturaleza que ya hemos obtenido por medio del bautismo del Espíritu Santo, que somos nueva criatura, que tenemos el amor. ¿Buscamos nosotros en primer lugar como Diótrefe? ¿Estamos buscando ser el centro de atracción? ¿Estamos buscando desplazar a los demás? Tenemos que tener cuidado con el sensacionalismo, la emoción por lo que nosotros tenemos. No podemos cegarnos. El hecho de que nos hayan nombrado dentro de una congregación como diáconos, maestros, pastor o predicador o misionero, no vamos a buscar opacar a los demás, porque a nosotros no nos opacaron, sino que nos dieron la oportunidad. Así como Dios nos ha dado la oportunidad, utilizó a otros siervos para ayudarnos, para que creciéramos en el conocimiento de la verdad, y tenemos la oportunidad de desarrollar nuestro ministerio, también tenemos que dejar un legado y ayudar a los demás. Somos dignos de buen testimonio como Gallo y Demetrio. El evangelio aquí no es simplemente una teoría, es visible, es práctico, es comprobable. Somos nosotros comprobables que verdaderamente andamos en la verdad. Entonces la tercera epístola de Juan es una carta breve, pero profundamente reveladora, nos revela a nosotros. Siempre el evangelio es luz, alumbra dentro de nuestras mentes, de nuestros corazones, quiénes somos, qué estamos haciendo. Y está lo más notorio que la palabra de Dios nos deja y sabio, que es
la sinceridad de corazón y el arrepentimiento, pero también el gozo de que si somos bendecidos, nos gozamos. Vemos cómo hay un paralelismo también en la carta que habíamos visto de nuestro amado apóstol Pablo. Acuérdese que venimos de las cartas cortas y habíamos hablado acerca de Filemón, recuerda, y dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Esto lo dice el apóstol Pablo a Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Es lo mismo que estaba haciendo Gayo y también Demetrio, pero lo contrario hacía Diótrefe. Dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros para Jesús. No solamente para Jesús, sino también para los hermanos. Pero fíjense el énfasis que hace nuestro amado apóstol Pablo, que quedó desde aquel encuentro con Cristo, quedó impresionado e impactado, que servir a los hermanos o perseguir a los hermanos es hacérselo a Cristo. Dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. Pues tenemos gran gozo. Es lo mismo que dice Juan: tengo gozo que tú andas en la verdad, que mis hermanos andan en la verdad. Fíjense que es el mismo Espíritu Santo. No hay dos Espíritus Santos, no hay dos evangelios. Nosotros tenemos un solo corazón. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh amado, han sido confortados los corazones de los santos. Qué bella carta y qué bello relato. ¿Pudiera algún hermano o algunos hermanos hablar así de nosotros? ¿Por qué es tan difícil muchas veces nosotros expresar palabras de amor, de consuelo, de consolación, de verdad? Ahora vemos aquí una vida transformada. La palabra nos muestra que el cristianismo verdadero no se mide solo por doctrina correcta, sino por una vida transformada, relaciones sanas, servicio sincero y fidelidad a la verdad. Estamos sirviendo nosotros a los hermanos como ese ejemplo que dio Cristo, lavando los pies a sus propios discípulos. En los próximos devocionales vamos a desarrollar en cada sección, viendo que el Espíritu Santo a través del apóstol Juan nos llama no solo a creer correctamente, sino también a vivir correctamente. Nosotros pudiéramos hablar que la palabra es fiel, es verdadera, es correcta, es inerrante, es verdad. Pero esa palabra también la estamos viviendo nosotros, tratamos de esforzarnos para vivirla como está escrita. Así que, amados hermanos, no es simplemente una información de detalles y detalles, sino examinarnos a nosotros mismos, ver el cambio que hay en nosotros y expresarlo con amor y con verdad. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y seamos conscientes de que Dios habita en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, que hemos sido partícipe de su ministerio, el ministerio de la reconciliación. Que verdaderamente todos los días estemos confiados en el Señor, en nuestro trabajo, en nuestro andar diario, en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad. Que seamos luz, que marquemos la diferencia. Que marquemos la diferencia diariamente. Cuidado, que el enemigo viene a sembrar la duda, a sembrar la maldad, a sembrar el primer lugar, a querer ponernos por encima de los demás para que nosotros desplacemos a otro y no desarrollemos verdaderamente el amor comunitario como lo vemos en las Escrituras. Vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios por esta palabra, esta introducción que hemos visto, esta estructura y la información también que históricamente y científicamente pudiéramos tener. Hoy día nosotros vemos pues cómo se desarrollan diferentes estudios, pero más allá de todo eso tenemos que vivir en la verdad, reconocer y saber que somos parte de Dios, que somos sus hijos y que el Espíritu Santo habita en nosotros, que es el mismo Dios, que es la unción del Santo. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, te damos las gracias, mi Dios amado, por esta palabra que le hemos leído, Señor, mi Dios amado, no simplemente una lectura más,
es tu palabra, es tu verdad, Señor. Tu palabra, como lo habíamos dicho y lo seguimos diciendo, que es mejor, Señor mi Dios amado, la obediencia que mucho sacrificio. Ayúdanos también, Señor mi Dios amado, a no simplemente tomar un versículo al azar, sino escudriñar tu palabra, por qué viene, cuál es la raíz. Porque muchas veces pudiéramos nosotros confesar un versículo, o verlo, Señor, en una pared, o verlo en una red social, o verlo en un mural, en una cartelera. Pero más allá de todo eso, Señor, ¿de dónde sale? Vemos como nuestro amado apóstol Juan habla de Gallo, que quiere que sea prosperado, que es un hombre que prospera, pero es un hombre que también ha sembrado la verdad, ha sembrado la hospitalidad, ha sembrado el amor. Estamos nosotros sembrando para el reino y queremos ser prosperados. Señor, nosotros queremos que tú nos bendigas, pero te estamos bendiciendo con nuestro testimonio, Señor. Te estamos honrando. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran, pero te estamos dando honra, gloria. O estamos como el mundo, buscando tu bendición, pero no buscando el que los bendice. Buscando tu creación, pero ignorando al Creador. Quieren la creación, pero no quieren al Creador. Ayúdalos, Señor, porque andan en tiniebla. Ignora quién es el Creador. Dan gracia, pero no viven para Él. Se congracian con las cosas creadas, pero no se congracian con el Evangelio. Quieren a Jesús, pero no quieren a su iglesia. Quieren a Jesús, pero no quieren ser parte de Él, porque ser parte de Jesús es ser parte de la iglesia. Por eso, Señor, te pedimos por ellos, que tú los ayudes, que tú los guardes, Padre amado. Pero que también abra sus ojos y que tu palabra sea como martillo que golpea la roca. Esos corazones duros que quieren vivir conforme a su propia verdad, que quieren estar como aquel que quiere el primer lugar. Señor, ayúdalos, Señor, a que salgan de ese narcisismo, que no sean como Diótrefe, que buscan el primer lugar y que quieren vivir el Evangelio a su manera, que rechazan la autoridad. Tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, que no obrará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío, que tomará lo del Evangelio. Y el Señor designó a evangélicos para que prediquen el Evangelio, para que prediquen la palabra. Somos los ungidos, somos los que tenemos el Espíritu Santo y los que tenemos la autoridad del Señor para proclamar la verdad, que muchas veces somos rechazados, somos ignorados, porque muchos se muestran como Diótrefe, queriendo el primer lugar y queriendo vivir, Señor, el Evangelio a su manera. Ayúdalo, ilumínalo, Padre, para que el poder de Dios ahora repose en sus mentes, sus corazones, y venga el arrepentimiento y acepten a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y nos veamos como hermanos, no con arrogancia, sino con amor. Padre, gracias. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, también le recomendamos visitar nuestra página en YouTube como Oasis de Bendición, nuestra página en TikTok como Oasis de Bendición, seguir esta página, y también en la página de Facebook, donde nos encontramos como Wilmer Rodríguez, para que las ricas y poderosas bendiciones también lleguen a su vida, lleguen también a aquellos que tú tienes a tu alrededor, a quienes tú puedas compartir la palabra, porque para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido llamados, a eso hemos sido llamados, a compartir la verdad y a vivir la verdad. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Es por eso que también por acá amamos a los amigos y hablamos que Dios bendiga a los amigos y también les ayude.